Buenos días, damas y caballeros que nos siguen a través de las redes sociales. Nuevamente con ustedes desde esta su iglesia, Vayamos a los pies de Cristo. Me permito recordarles que en la prédica anterior del día miércoles 6 de mayo exponía un tema muy importante, como todos los temas. La prédica se llamaba y se llama inclusive Mujer Valiente, número 1. Esta es Mujer Valiente, número 2. Damos continuidad a la prédica anterior, haciéndonos presente en esta con Mujer Valiente, parte 2. Bien, damas y caballeros, me permito recordarles nuevamente que habíamos concluido parcialmente con el tema de que las personas viven buscando a quién adjudicarle la culpa de sus actos. Y cuando una persona no tiene respuesta para un acontecimiento catastrófico, lo primero que se le ocurre es algo muy pecaminoso. Dios, ¿por qué manda matar niños? Dios, ¿por qué permitió tal tsunami? Dios, ¿por qué aquello? No. Allí tenemos una falencia muy grave, porque es que Dios no manda matar niños. Pero pastor, es que si usted lee en 1 Samuel 15, 1 al 4, en el versículo 3, dice, nuestro Padre Celestial le dice al profeta Samuel que le dijera a Saúl que así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo, destruye por completo todo lo que les pertenezca. No tengas compasión de ellos, mátalos a todos, hombres, mujeres y niños recién nacidos, toros, ovejas y asnos. ¿Qué tenemos aquí? Las personas, yo siempre he tenido esta forma de pensar. Una cosa es coger la Biblia y leerla estando uno en pecado, y otra, y no siendo hijo de Dios. Y otra cosa es ubicar la Biblia no estando en pecado, siendo hijo de Dios, y leerla. Porque cuando uno procura, porque es que es muy complicado no estar uno en pecado, uno peca solamente por un gesto de ira, uno peca solamente por un gesto, me cogió la tarde, ya uno está en contra de la voluntad de Dios. Uno debe arrepentirse y confesar ese pecado. Bien, ¿cuál es el punto específico? Las personas, aún aquellas que tratan de cumplir los 10 mandamientos, y aún aquellas que diezman, ofrendan y van cada 8 días a misa o a la iglesia cristiana o a la organización religiosa que tienen a su alrededor o presente, hay personas que aún estando dentro de los mismos cánones religiosos cometen un error muy grande y llegan a pensar, la verdad, ¿por qué fue que nuestro Padre Celestial permitió que el tsunami Katrina hubiera matado más de 240,000 personas? Hay personas cristianas que yo sé que en silencio dicen, de verdad, ¿no? Yo no había caído en cuenta. Uy, no, tremendo esto, ¿no? ¿Y por qué mueren tantos niños si Dios es tan bondadoso y tan misericordioso? Pero bueno, Dios es todopoderoso, y eso es todo lo que se les ocurre pensar, justificar a Dios en una maldad, siendo que Dios no manda la maldad, Dios no ha creado la maldad, Dios no quiere que nosotros andemos ni pensando, ni diciendo, ni andando en la maldad. Déjenme explicarles, vamos a coger un punto específico, un desastre natural. Vamos a empezar del presente hacia atrás. Ahora vamos a ver el por qué nuestro Padre Celestial mandó a matar niños, y si es que de verdad mandó a matar niños en plural, ¿ya? Bien, entonces el 26 de diciembre del 2004 un tsunami arrastró con varias ciudades
este fue uno de los tsunamis más grandes de la historia humana. En ellas se vieron afectados Indonesia, Sri Lanka y partes de la India y partes de Tailandia. Entonces hubieron una cantidad de personas, un promedio de más o menos 240,000 muertos, y gran parte de esta población eran niños y niñas. Bien, vamos a empezar por esto. A ustedes, damas y caballeros, entre otros, que me escuchan, no aplica para todos, porque a nosotros nos siguen a través de las redes sociales pueblos y naciones enteras, porque así está escrito en Mateo 28, versículos 19 y 20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso le digo que esta iglesia se dirige a pueblos y naciones enteras. Amén. Entonces no quiere decir que todos piensen como yo estoy pensando o diciendo, que he escuchado y se me ha preguntado a mí personalmente: ¿y Dios por qué permitió en el tsunami que murieran tantos niños? Hombre, pero ¿por qué tenemos que meter a Dios? Nosotros pecamos solamente, damas y caballeros, con pensar en que Dios ocasiona desastres. Nosotros pecamos solamente con pronunciar en silencio o en público que Dios permitió que los niños murieran. No, Dios no permite que los niños mueran en ninguna parte del mundo ni en ninguna parte de la historia. Entonces alguien podría decirme: pastor, pero es que usted acaba de leer. Y le digo: no, un momentico, permítame recordarle que empiezo del presente hacia atrás. Ahora vamos a ver, repito, por segunda, tercera vez, ahora vamos a ver por qué nuestro Padre Celestial le dijo al profeta Samuel que le dijera al rey Saúl que fuera y matara niños. Ahora tocamos ese tema, vamos de un presente. Muchas personas vieron este acontecimiento catastrófico, el tsunami del 2004. Esto ocurrió por ahí, me parece que fue en diciembre, ¿no? Y abarcó a Indonesia, Sri Lanka, la India, bueno, muchos países de ese continente. Y de verdad murieron muchos niños y muchas niñas. Pero vamos a colocar en orden. Vamos a ver si es verdad lo que dice una mínima parte, o lo que piensa una mínima parte de la población mundial. Si es culpa o orden de Dios, o si es culpa nuestra. Veamos a ver. Pues es obvio que es culpa nuestra. A mí no me queda ni la menor duda de que es culpa del ser humano. Estos desastres normalmente ocurren es por el sobrecalentamiento que tiene el planeta Tierra, y la capa de ozono tiene un agujero muy amplio. Los rayos del sol no penetran fuerte ni directamente porque hay una capa de ozono que les reduce la intensidad. Bien, entonces del sol vienen los rayos X, y cuando van a entrar a la Tierra le merma la capa de ozono, la protectora, el blindaje que tiene el planeta Tierra, les merma la presión, la fuerza con que viene, y no nos pasa nada. Es más, es necesario que los rayos del sol entren a la Tierra porque esto genera vida. Pero cuando la capa de ozono produce un espacio abierto por causa de Dios, no. Porque Dios lo quiso, tampoco. Porque el ser humano en menos de 100 años empezó la industrialización. Del caballo pasamos al automóvil, y del automóvil pasamos a la luna, y de la luna pasamos al planeta Tierra. Hay una polución tremenda. Me acuerdo que la historia narra que antes de que el señor Henry Ford empezara a pasar del caballo al motor de gasolina, habían más o menos en Estados Unidos más o menos un millón de caballos, unos 200,000 caballos, y estos caballos no generaban ninguna polución. Es cierto que la suciedad de ellos era un montón de suciedad de ellos,
pero eso se podía manejar, y a alguien se le ocurrió, al señor Henry Ford, lo cual veo bien, sí, ¿por qué no? Se le ocurrió sacar un carro, el modelo 6 me parece, el prototipo 6, y sacó y de arrancada empezó con 50, 100 carros, y a lo último terminó con 16 millones de vehículos. Oye, es impresionante, pero en un abrir y cerrar de ojo, de 1, 20, 50, 100, saltó en un periodo muy corto a 16 millones de vehículos. Esto es aterrador, tremendo, sin contar con la competencia. Imagínense, los caballos no producían sino suciedad y moscas, y eso se había podido solucionar. No critico ni cuestiono que no hubiéramos podido dar un paso a la industrialización, sí, pero se hizo de una forma muy acelerada, y no solamente fue Henry Ford. Sí, Henry Ford, fueron otros muchos más los fabricantes de vehículos, y ya se viene una industrialización tremenda. Oye, ¿cuál es el punto? Fue el ser humano que ocasionó esa perforación en la capa de ozono, no fue Dios, ni Dios la mandó. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, al planeta Tierra le adjudicó una capa de ozono gruesa, fuerte, resistente, pero el ser humano lo que no hizo en 5.000 y pico de años, lo vino a hacer en los últimos 120 años. Oiga, el ser humano se desbordó tan locamente en un extremo tan inesperado que en menos de 120 años hizo una perforación en la capa de ozono, precisamente con esas poluciones que salen de los carros, el dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, ¿qué genera eso? Tanta industrialización, la gasolina, el humo, el carbón y todas estas industrias que conocemos hoy en día nacieron y se desarrollaron no en 5.000 años, ni en 5.500 años, se desarrollaron en un promedio de tiempo entre 80 y 120 años. Claro, toda esa cantidad de gases, de vapores suben hacia la parte de arriba, llegan a la capa de ozono, y la capa de ozono, de donde están los países más industrializados, se perfora, se desaparece, y ya entran los rayos de sol y ocasionan, entre otras cosas, estos tsunamis. Entonces no fue Dios. Aquí vemos lo que ocurre en las Amazonas, en Brasil, en Colombia, en las selvas están talando y han estado talando todo el tiempo indiscriminadamente. Sabemos que si hay deforestación, el orden climático se altera. Dios creó todo perfectamente. Entonces coloquemos de 3 puntos, uno en claro. Dios hizo el planeta Tierra, Dios lo creó perfecta, excelentemente, y el ser humano lo destruyó, porque el planeta Tierra grita a voces: estoy enfermo, no, me estoy muriendo. El planeta Tierra se está muriendo. Definitivamente el planeta Tierra ya no está en cuidados intensivos, el planeta Tierra está en una situación de emergencia, y por eso es que el orden mundial está desastrosamente caótico, al tal punto que ya oímos lo que pasó en el 2004 en Indonesia, India, Sri Lanka, entre otros países. Cobijó 14 países este maremoto y mató más o menos, lo contable, 2.490 y pico de personas, pero es una cifra aproximada. Bien, ahí tienen la respuesta. Ahora miremos también una cosa: Dios no manda desastres, Dios no permite desastres, pero créanme sinceramente que dando gracias a esta situación que ocurrió, no le damos gracias a esa situación de ese tsunami como a otros. Hay que tener en cuenta que Dios, cuando ve estas cosas, hay mucha gente también que me dice: ¿y por qué Dios no intervino? No, pues que Dios no interviene en eso.
porque si Dios fuera a intervenir en eso, hubiera creado no seres humanos, hubiera creado robots. ¿Cómo voy a intervenir yo en el barrio a continuación, en la casa de mi vecino, si se están destruyendo ellos? Ellos tienen la responsabilidad, mi vecino, mi vecina, la ciudad continua, el barrio continuo, la unidad continua, de tener responsabilidad por sus actos. Dios, damas y caballeros, Dios nos creó a nosotros con una característica muy especial, y es de que nosotros mismos somos autónomos para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, si cada que van a talar un árbol, Dios le va a decir a la persona, no, no lo tale, eso no funciona. Seamos más decentes, más prudentes, más sensatos para pensar con respecto a Dios. Entonces Dios no va a intervenir su voluntad para que esos niños no mueran. Dejan que muera. Bueno, ¿y Dios por qué entonces dejó que esos niños murieran? Porque esos niños cuando mueren van al cielo. Permítame darles una estadística muy clara, sin cuestionar ni criticar a nadie. Simplemente voy a abordar un ejemplo que está dentro de los anales históricos de los acontecimientos del ser humano en cuanto se refiere a este desastre del tsunami en Indonesia. Déjeme, yo le digo, en la India, millones de mujeres y niñas son víctimas de las redes de tráfico que las condenan a la prostitución. En la India, según datos de la ONG, 3 millones de mujeres, niñas, son víctimas del tráfico de personas, obligadas a ejercer la prostitución. De esas 3 millones de personas, mujeres, que son obligadas a ejercer la prostitución, 1.300 millones son forzadas por primera vez cuando alcanzan la edad promedio entre 9 y 13 años. Son obligadas, son forzadas a ejercer la prostitución. Damas y caballeros que me escuchan, ustedes se pueden imaginar una familia, que es una costumbre en la India, compran una niña para fines de que esa niña se case con otro niño de otra familia, y resulta que no lo hacen así. Hay familias que compran a estas niñas para encaminarlas a la prostitución y obtienen grandes sumas. La estadística nos enseña que una niña de 9 años vale más que una niña de 13, y que una niña de 13 vale un poco más que una niña de 17 años. Entonces estas niñas son forzadas, después de este primer paso, llevadas a prostíbulos, son forzadas por las familias que las compran. Eso en cuanto a la India. Entonces miremos otro punto, otro país, Tailandia. Son 80.000 menores, de los cuales 60.000 no alcanzan a la edad de los 13 años y son inducidos a la prostitución. En Indonesia el 20% de las mujeres son explotadas sexualmente, y de este 20% todos son menores. La mayoría de estos menores que entran obligados a la prostitución terminan muriendo por una transmisión sexual. Bien, sin duda alguna no me queda la menor duda de que gracias a Dios estas niñas, estos niños están en el cielo. Usted se imagina una niña de 9 años comprada por una familia y entregada a otra familia de traficantes de sexo. ¿Cuál es el horror que le espera a esta niña de 9 años? Damas y caballeros que me escuchan, les pido un favor, reflexionen por un momento. Miren una niña de 9 años. Eso es un crimen, eso es un pecado. Entonces Dios no manda los tsunamis, Dios no crea ni ha creado tsunamis. Eso lo generó fuerzas oscuras en los seres humanos que están haciendo que el planeta Tierra, o que hicieron y siguen haciendo que el planeta Tierra esté agonizando. Ocurren esos tsunamis
y en el momento en que ocurren esos tsunamis y esos niños y esas niñas se mueren, se libran de este terrible infierno por la cual están pasando miles de millones de niños y niñas en el planeta Tierra, en los burdeles, en el tráfico de pornografía, en todas estas cosas malignas. Hombre, sin duda alguna, Dios cuando ve que esos niños pasan esa tragedia, inmediatamente los coge. De eso a mí no me queda la menor duda, y los lleva hasta su santa morada. Entonces, no es Dios, es el ser humano. Al contrario, Dios aborda esos niños ya muertos y los lleva a la presencia de Él, y así se libran de ese infierno por el cual están atravesando miles y millones de niños y niñas. Entonces, como vemos, no es Dios. También exponíamos en la prédica anterior del miércoles, esta prédica es la prédica dominical de este domingo, 8:30 de la mañana, el primer servicio que presenta esta iglesia a pueblos y naciones enteras, con el nombre de Prédica Mujer Valiente, parte 2. También les decía que nosotros quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, y cuál es el final de mi vida, de cada uno de los seres humanos. ¿Termina cuando uno muere o continúa después de que uno muere? Pues obviamente la respuesta la hallamos en la Biblia, y sin duda alguna yo soy de los que piensa que la vida de uno empieza cuando uno muere, y así nos lo hace saber Efesios 1. Vuelvo y repito esta cita bíblica que estaba en la prédica anterior, Efesios 1, 4 al 5. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Dios me escogió a mí, a cada uno de los seres humanos, antes de crear el planeta Tierra, antes de la creación del mundo. ¿Cómo? Llegará un momento en que saldrá una prédica de parte de este pastor servidor de ustedes al mundo entero con respecto a que cómo así que Dios nos escogió antes de la creación del mundo. Ese no es el punto. El punto es sí que Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos. También les decía que nosotros somos santos cuando vamos a los pies de Cristo, nos arrepentimos, nos confesamos, abandonamos nuestra mala conducta y hacemos la declaración de fe. No sin antes, permítame recordarle que nos confesamos únicamente ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo en privado, para que seamos santos. Cuando nosotros hacemos esos 4 o 5 pasos, esos 5 pasos, nosotros ya somos santos. Entonces, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Versículo 5, aquí es donde viene la respuesta de ¿qué voy a hacer yo? ¿Muero y termina mi vida? Y esa pregunta deberían de hacérsela a ustedes, damas y caballeros que me escuchan. Usted, señora modista, usted, señor zapatero, usted, señor presidente de una nación grande, de una nación pequeña, ustedes ministros, ustedes señores que trabajan en una droguería, en una zapatería, en una vidriería, en una fábrica, usted, señor vigilante, lo que a mí me pasa es muy distinto a lo suyo, pero ustedes y yo fuimos cada uno escogidos desde antes de la creación del mundo para que seamos santos sin mancha ante la presencia de Dios en amor. Y también Él, antes de escogernos, nos predestinó. Aquí viene la respuesta, la frase, la palabra del $1.000.000. Dios a mí y a cada uno de los seres humanos, a ustedes, damas y señores que me escuchan, nos escogió desde antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha. En el versículo 5 nos dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para continuar, porque esto hace parte de la prédica anterior y no volverme tan repetitivo, también me permito recordarles que hubo una mujer muy importante en las narraciones de la santa palabra de Dios, y llama Esther. Y con el ejemplo de Esther voy a darles a saber a ustedes, de parte de nuestro Señor Jesucristo, de parte de nuestro Padre Celestial Jehová y de parte del Espíritu Santo, que yo, Wilson, usted, Carlos, Jacinto, José, Marta, Claudia, ustedes, todas las personas del planeta Tierra, no nacimos por nacer.
nacimos con un propósito, así como Esther en la Biblia, que no narra sino de un punto hacia el presente, así también lo que le pasó a Esther similar le va a pasar a cada uno de nosotros. Dios nos escogió a nosotros desde antes de la creación del mundo, como a Esther, para un propósito en esta vida y en la venidera y en la vida eterna. Por lo pronto, concentrémonos en qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con la suya. Tomemos el ejemplo de Esther, miremos lo que no nos dice la Biblia, lo que hay antes de la Biblia, desde el nacimiento de Esther hasta que llegó y apareció en la Biblia, y de ahí para adelante iremos desarrollando este tema. Definitivamente este tema es bastante largo, no es complicado, se genera en varias prédicas, pero voy a tratar de ser lo más reducido. En la próxima media hora voy a continuar exponiendo este tema, a fin de que podamos entender yo qué estoy haciendo en este planeta Tierra, qué va a pasar conmigo después de que muera. Miremos el ejemplo de Esther y entonces podremos entender que nosotros no somos animales. Permítame para concluir parcialmente. Los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren, y hasta ahí llegó la vida de ellos, la existencia de ellos. Nosotros los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos y continuamos viviendo vida eterna. Bien.